Continuamos con QML. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es modificar el texto de esta función de ejemplo que teníamos para crear lo que sería la primera función JavaScript, para explicar qué es QML. QML, como pueden ver, es un Qt metalenguaje, y de paso vamos a aprovechar la modificación de este parámetro, del parámetro text del componente text, para corroborar que también este componente text soporta tag HTML para enriquecer el texto. Y de esta manera explicamos de manera rápida y sencilla que QML es un Qt meta lenguaje. Sobre este lenguaje de programación también debemos tener en cuenta que es un lenguaje basado en JavaScript, creado para diseñar aplicaciones enfocadas a la interfaz de usuario. Es parte de Qt Quick, que es el kit de interfaz de usuario creado por Digia junto al entorno de desarrollo de Qt. También debemos tener en cuenta que el lenguaje QML se usa principalmente para aplicaciones móviles, donde la entrada táctil, las animaciones fluidas y una buena experiencia de usuario son cruciales. Ahora estamos utilizando el editor que se llama QML barra JS. Este es el nombre del editor que estamos utilizando. En el video anterior habíamos dicho que los componentes se van agrupando, se van estructurando en conjuntos y subconjuntos con elementos en su interior. Es una estructura de árboles de componentes, árboles de elementos, que esos elementos van componiendo lo que es la interfaz gráfica y la funcionalidad del programa. En este caso tenemos el elemento window, que es un componente que tiene sus propias sus propios parámetros, características y funcionalidades propias, independientemente de los elementos o componentes que tenga en su interior. En este caso, el componente window es el componente padre de este componente y este componente, el componente de área de mouse y el componente de texto, que se encuentran al mismo nivel. Y cada componente tiene sus parámetros y sus funciones específicas. Algunas son propias del componente, en este caso el área del mouse tiene un disparador para cuando ha sido cliqueado, y podemos agregarle allí dentro las funciones, digamos, personalizadas que nosotros necesitemos incluir. Y lo mismo, por ejemplo, acá en este componente le hemos agregado una función específica para una necesidad específica que nosotros hemos necesitado programar. Acá podemos ver que hay un parámetro que es el parámetro de ancla, que hace que el área del mouse esté anclado al fondo de su pariente, que es al fondo de la ventana principal. O sea que el área del mouse está detectando un clic en todo el área de la ventana. Entonces este es un parámetro que después lo vamos a ejercitar mejor, y ahora vamos a crear un nuevo componente en el mismo nivel para que podamos ejercitar unos parámetros básicos. Si yo escribo RE, presiono control espacio, ahí ya me aparece para crear un rectángulo. Le voy a incorporar las dos llaves y
como habíamos explicado en el video 1, yo podría de esta forma ir incorporándole las características. Y si escribimos el código, yo voy escribiendo, presiono control espacio y ahí ya se agregan los dos puntos. Los parámetros básicos que vamos a ir reconociendo son, bueno, le podemos poner el nombre de identificación, el ancho, le podemos poner el alto. También podemos incluir el color. El color tiene que ser introducido en una cadena de texto con el valor hexadecimal. También puede ser el nombre. Y de esta forma, antes de compilar, vamos a también agregarle que queremos que figure en la ubicación en horizontal 100 y vertical también le vamos a poner 100. Presiono control R y tenemos lo siguiente. Este rectángulo que ha aparecido no se encuentra anclado al fondo de la ventana, entonces se mantiene siempre en la misma posición, y el componente de texto sí se encuentra anclado a la ventana. Por ejemplo, acá tenemos que el texto se encuentra anclado para ser centrado dentro de su pariente, que es la ventana que lo contiene. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino esto y de esta forma básica vemos cómo funciona el ancla? Lo que sí es que van a ver que independientemente ahí hago clic para hacer funcionar la función del componente text y vemos que mantiene su tamaño y independientemente de el tamaño del rectángulo, el texto adopta su tamaño propio. Es porque el rectángulo está dentro de lo que es su un propio contexto, y el texto está totalmente aparte, están trabajando de manera independiente, y el que aparece en el fondo es el que hemos escrito primero. Si yo ahí tengo seleccionado el texto del componente, presiono control I y ahí ordeno el texto. Y bueno, para ir culminando, vamos a ejercitar algunas cosas más, como el color del borde. Y el color del borde le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner un color X, y el ancho del borde lo dejamos ahí en 5 píxeles. Vamos a seguir con la manía de utilizar números pares. Lo que sí, que el radio, a diferencia del style sheet que usamos en HTML, se lo ponemos directamente al rectángulo y no al borde. De esta forma ya culminamos poniéndole una rotación de 15, y también podemos ponerle un degradado. Hago doble clic
Y bueno, por último, dejamos aclarado que en el video que vamos a hacer, el próximo que vamos a hacer, debemos tener en cuenta que los elementos QML pueden tener funcionalidades añadidas usando código JavaScript y bueno, ya sea del mismo archivo de QML que estamos editando o aportando archivos de la extensión .js externos. Y también asimismo QML puede tener características extendidas en C++ usando el entorno de desarrollo de Qt Creator. Así que los que estamos familiarizados con el desarrollo de aplicaciones con Qt Creator y C++, podemos utilizar ese potencial para reutilizar clases y subclases creadas por nosotros mismos o las propias de Qt para ir aplicándolas en nuestra aplicación de manera extendida para lograr una contundencia más para nuestras aplicaciones. Bueno, dicho todo esto, nos encontramos en el próximo video.